Bajo el bosque Phon Nhat Ban de Vietnam, científicos acaban de abrir una cueva sellada tan vasta que respira, tan antinatural que rompe con la física. Y lo que encontraron en su interior ha dejado atónita a toda la comunidad científica. Desde piedras flotantes y símbolos antiguos anteriores a Mesopotamia, hasta una señal rítmica. En este video exploraremos la enorme cueva de Vietnam que dejó a todos sorprendidos. Número 6. Un descubrimiento extraño. Durante décadas, los científicos creyeron que la región vietnamita de Phon Nhat Ban ya había revelado todos sus secretos. Después de todo, esta misma selva esconde Hang Son Doon, la cueva más grande del mundo, tan enorme que podría albergar un rascacielos de 40 pisos y que cuenta con sus propias nubes internas. Nadie esperaba que un rayo cayera 2 veces, pero en las primeras misiones de mapeo de 2023, un equipo geológico notó algo que dejó paralizados a todos los expertos que miraban la pantalla del satélite. Una enorme cámara hueca, más profunda y ancha que cualquier otra documentada previamente, situada justo debajo de una selva tropical virgen. El vacío era tan grande que los escáneres LIDAR fallaron en la primera pasada, confundiendo el espacio vacío con un error de software. Lo que lo hacía aún más extraño era su forma. La mayoría de las cuevas se forman tras millones de años de erosión hídrica, pero esta cámara mostraba pasillos perfectamente redondeados, simetría uniforme y un extraño patrón de ecos cada vez que las ondas sísmicas la atravesaban. Un geofísico experimentado lo describió como un susurro de la naturaleza que indicaba que algo andaba mal. Y eso desencadenó la planificación inmediata de una expedición. La entrada no fue fácil. Había quedado sellada por una cadena de desprendimientos prehistóricos, lo que significaba que ningún ser humano había entrado jamás. Los aldeanos locales decían que la zona estaba maldita, alegando que los animales evitaban la región y que las aves que la sobrevolaban siempre cambiaban de dirección. Un comportamiento extraño confirmado posteriormente en un estudio con drones de 2 semanas. Las cámaras térmicas también mostraron algo aún más desconcertante. La cueva sellada irradiaba calor desde su interior, a pesar de que no se había documentado allí luz solar, magma ni fuente geotérmica. Cuando el equipo finalmente entró en la primera cámara, la temperatura descendió más de 15 grados en segundos, pero diminutas gotas de niebla cálida se elevaban del suelo, como si la cueva respirara. El eco en el interior no correspondía a su tamaño. La acústica se comportaba como si la cámara estuviera parcialmente ahuecada por algo más profundo, algo que absorbía el sonido en lugar de rebotarlo. Los investigadores seguían susurrando sobre la posibilidad de un sistema de cuevas de doble capa, una rara formación geológica en la que 2 antiguos sistemas de cuevas colisionan. Pero las mediciones no coincidían. Esta cámara era simplemente demasiado perfecta, demasiado simétrica, demasiado elaborada. Y entonces llegó el descubrimiento que llevó el misterio al siguiente nivel. Los sensores colocados cerca de la pared trasera detectaron temblores rítmicos, no aleatorios como pequeños terremotos, sino constantes, que ocurrían cada 26 minutos, con una precisión de 1 segundo. Ningún experto pudo explicarlo. Lo que fuera que había en lo más profundo no estaba en silencio. Estaba activo. Número 5. Un mundo oculto con sus propios cielos. En cuanto el equipo traspasó la cavidad inicial, la sensación fue menos propia de una cueva que de un mundo aislado de la evolución misma. La luz se filtraba por las aberturas irregulares del techo, creando claraboyas naturales sobre un paisaje imposible. Una selva tropical subterránea completa, con nubes formándose en el aire y niebla suspendida sobre rocas cubiertas de musgo. Los científicos se dieron cuenta de inmediato de que habían descubierto una biosfera autónoma, una cueva que no solo retiene la humedad, sino que genera su propio clima. Lovia literalmente a cantaros. Pero lo que convirtió la emoción en incredulidad fue la flora. Helechos del tamaño de camionetas todoterreno crecían junto a hongos translúcidos que brillaban tenuemente azules, incluso a la luz del día. Según la doctora Le Thi Minh, botánica vietnamita del lugar, más del 40% de la flora muestreada no mostró ninguna coincidencia genética con ninguna de las catalogadas actualmente. Una de las más extrañas fue una enredadera que se cerraba de golpe como una trampa al ser molestada. Su comportamiento era más animal que vegetal. Y luego estaban los sonidos. A lo lejos, resonando entre la niebla, se oía un sordo estruendo, como un trueno, pero sin tormenta. Los biólogos teorizaron que podrían tratarse de ríos subterráneos o cámaras de colapso, hasta que las imágenes de un dron revelaron algo más. La existencia de muros de niebla móviles que avanzaban siguiendo patrones,
sin importar la dirección del viento ni el terreno. Dentro de estos bancos de niebla ondulantes, el radar perdió su función y los sensores de temperatura sufrieron cortocircuitos. Los científicos los llamaron frentes fantasma. No pudieron explicarlos. La fauna tampoco pertenecía a ninguna guía de campo. Arañas de cueva con exoesqueletos metálicos, lagartos sin ojos que nadaban como peces en la tierra húmeda y crustáceos con caparazones hexagonales que refractaban la luz como cristales. Más de una criatura exhibía bioluminiscencia, activada no por la oscuridad, sino por el movimiento, iluminándose en ondas cada vez que algo pasaba cerca. Y en el centro de todo había un lago, tranquilo y sereno. Pero lo que asombró a los investigadores fue su geometría sobrenatural, un óvalo perfecto bordeado de piedras similares a la obsidiana que resonaban como campanas al tocarlas. El agua en sí era cálida, cristalina y densa. Las pruebas demostraron que contenía minerales que solo se encuentran cerca de fuentes hidrotermales, las que existen a kilómetros de profundidad. Eso no debería haber sido posible. No en el interior de Vietnam. No a esta altitud. Aún así, nadie podía responder a una pregunta. ¿Cómo sobrevivió este ecosistema sellado durante miles de años y prosperó? La respuesta, como pronto descubrieron en la siguiente cámara, era aún más antinatural. Número 4. La cámara donde la física empieza a fallar. Al pasar junto a la pared mineral humeante al borde del lago, el equipo entró en un corredor que no parecía pertenecer a la Tierra. La formación rocosa cambió repentinamente de la familiar piedra caliza lisa de Sandung a una piedra metálica más oscura que los geólogos del lugar inicialmente identificaron erróneamente como basalto. Pero la estructura era demasiado pura, 97% uniforme, casi como una aleación fabricada. Las paredes no estaban dentadas ni erosionadas. Eran curvas, arqueándose hacia adentro como si hubieran sido moldeadas por presión extrema o calor intenso. Sin embargo, no había marcas de quemaduras, ni líneas de derretimiento, ni señales de actividad volcánica. Y entonces notaron el suelo. Pequeñas piedras del tamaño de una moneda flotaban a varios centímetros del suelo, completamente inmóviles, sin vibraciones ni tambaleo, simplemente suspendidas allí como si la gravedad hubiera dejado de importarle. Cuando los investigadores intentaron levantar una, se resistió al tacto, repeliéndola con una suave fuerza magnética a pesar de no contener hierro medible. Un físico de la Universidad de Hanoi susurró: «Esto no debería existir. Esto lo rompe todo». Cuanto más se adentraban, más extraño se volvía. Las estalactitas no apuntaban hacia abajo. Algunas apuntaban lateralmente. Otras formaban espirales como sacacorchos, desafiando los patrones naturales de goteo del agua. Aún más inquietante fue el descubrimiento de delgadas láminas cristalinas incrustadas en las paredes que pulsaban débilmente al ser expuestas al sonido, casi como si reaccionaran a voces humanas. Cuando un ingeniero las golpeó suavemente con una sonda metálica, emitieron un sonido puro y resonante que parecía resonar bajo el suelo. Pero nada era más inquietante que el latido de la cámara. Los sensores colocados a lo largo del corredor detectaron pulsos provenientes de las profundidades de la roca, constantes y rítmicos, que se repetían cada 42 minutos, idénticos al ciclo de temblores anterior, pero mucho más intensos. No eran sísmicos ni mecánicos, eran algo diferente, el tipo de señal que no se produce de forma natural en geología. Y entonces llegó la anomalía que sembró el pánico en toda la expedición. Una sección de la pared estaba caliente, casi caliente, y no era roca en absoluto. Era de metal hueco, liso como la cerámica, curvado con una simetría deliberada. Todo intento de perforarlo fracasó. Incluso las brocas de diamante se desafilaron al instante. De repente, la teoría que nadie se atrevía a expresar se volvió imposible de ignorar. Esta cámara no fue creada por la naturaleza. Alguien, o algo, construyó parte de ella. Número 3. Los símbolos, el silencio y la señal que no debería existir. El equipo se preparaba para la retirada. Ya habían documentado anomalías que desafiaban la geología, la biología y la física. Pero justo antes de salir del pasillo donde se encontró la pared metálica, un geólogo tropezó con algo parcialmente enterrado bajo siglos de sedimentos. Una losa circular de piedra con marcas grabadas. No eran arañazos al azar, sino tallas deliberadas. Lo que dejó a todos sin aliento fue esto: los símbolos no eran vietnamitas. No eran sánscritos. No pertenecían a ninguna tribu montañesa local ni a ninguna dinastía antigua. Al traducirlos mediante un software de comparación de símbolos multilingüe, algunos se asemejaban al protoelemita,
Una escritura tan antigua e indescifrable que es anterior a la mayoría de los sistemas de escritura conocidos. La losa se data, tentativamente, en más de 12.000 años, lo que la sitúa en el Pleistoceno tardío. Eso la haría el doble de antigua que Mesopotamia. Y estaba bajo tierra. Aún más extraño, al levantar la losa, los investigadores encontraron lo que describieron como una cavidad de absoluto silencio debajo. Las grabadoras de sonido no captaron nada en el interior. Ni eco, ni vibración ambiental, ni siquiera interferencias electromagnéticas. Era como si las leyes de la acústica no existieran en ese espacio. Entonces llegó la mayor sorpresa. Al escanear el pozo bajo la losa con un georradar, detectaron algo geométrico. No natural ni aleatorio, sino de bordes afilados. Cámaras hexagonales, apiladas como un panal, descendían en espiral, fuera del alcance del dispositivo. En ese mismo instante, los sensores sísmicos instalados anteriormente en la expedición comenzaron a dispararse. Pero no era un terremoto, era una señal, un pulso de baja frecuencia con intervalos repetitivos, cada 4 minutos y 37 segundos, que no coincidía con ningún proceso natural conocido. El ritmo era constante, deliberado e indetectable antes de que se moviera la placa. Un investigador susurró: «Es como si hubiéramos accionado un interruptor». Esa noche, las radios del equipo experimentaron interferencias por primera vez desde su llegada. Algunas comenzaron a registrar patrones estáticos que, al analizarse posteriormente, no eran aleatorios. En formato de espectrograma, formaron patrones de ondas inquietantemente similares a los antiguos glifos hallados en el arte rupestre perdido del Sáhara, a miles de kilómetros de distancia. Las autoridades vietnamitas sellaron discretamente el sitio semanas después. No hubo nuevas actualizaciones ni publicaciones académicas, pero según un memorando interno filtrado, fechado en marzo de 2025, aún queda una cámara sin abrir. Y está en plena efervescencia. Número 2. El Partido Global. No es el único. Justo cuando el equipo vietnamita creía estar ante una anomalía geológica única, un descubrimiento distinto echó por tierra toda la teoría. Un equipo de investigación de Noruega, analizando datos térmicos satelitales cerca del Círculo Polar Ártico a principios de 2025, encontró una señal de pulso de calor idéntica, con el mismo intervalo preciso de 4 minutos y 37 segundos, que surgía del fondo de una caverna de hielo sellada cerca de Svalbard, a miles de kilómetros de distancia. No hubo terremotos ni actividad geotérmica, solo una señal que coincidía perfectamente con la detectada bajo la cueva de Vietnam. Científicos de ambos países realizaron comparaciones sísmicas con códigos de tiempo de forma independiente, solo para descubrir algo aún más aterrador. Los pulsos no solo eran similares, estaban sincronizados. La cueva vietnamita y el yacimiento ártico emitían vibraciones rítmicas al mismo tiempo, con una precisión de milisegundos. Incluso considerando las zonas horarias, la rotación terrestre y el retraso del equipo, el patrón era consistente. Era como si ambos sistemas subterráneos se comunicaran o fueran activados por algo externo. Fue entonces cuando una anomalía más antigua, casi olvidada, volvió a cobrar protagonismo. En 1987, un proyecto de perforación soviético en la península de Kola reportó el incidente del Pozo al Infierno, un pozo que alcanzó más de 12 kilómetros de profundidad y registró ruidos extraños, aumento de temperatura y fallas en los equipos. Fue descartado como un mito. ¿Y ahora? El audio archivado de esa expedición se analizó mediante un moderno software de análisis de frecuencias y se comparó con los pulsos de Vietnam y el Ártico. La coincidencia fue exacta. Las tres señales, con décadas y continentes de diferencia, comparten una huella sonora única en la Tierra. No es volcánico, ni tectónico, ni artificial. Los datos están siendo revisados por equipos de astrofísicos, quienes los contrastan con las ráfagas de radio registradas por los conjuntos de sensores ET. Las primeras filtraciones sugieren una correlación parcial. Un investigador, hablando anónimamente, afirmó que la sincronización y el diseño de la cámara hexagonal bajo la placa vietnamita se asemejaban a los patrones de resonancia de neutrinos, del tipo predicho por los físicos cuánticos pero nunca observado en la naturaleza. Hasta ahora, esto da lugar a una nueva teoría que circula discretamente entre equipos internacionales. ¿Y si estas cuevas no se construyeron para atrapar algo, sino para recibir algo que llegaba? Número 1. Los ojos que ya observaban. Tras confirmarse la sincronización de señales entre Vietnam y los sitios árticos, el equipo vietnamita volvió a centrarse en las cámaras superiores,
zonas que antes se consideraban biológicamente seguras. Pero lo que se perdieron durante el primer descenso ahora estaba frente a sus ojos. Cientos de diminutos nidos circulares incrustados en las húmedas paredes superiores de la cueva. No eran nidos de pájaros. No estaban hechas de ramas ni tierra. Estaban estructuradas a partir de un compuesto proteico ceroso que no coincidía con ningún animal conocido de la región. Cuando las muestras se enviaron rápidamente a Hanoi para secuenciarlas, los resultados sorprendieron a los biólogos. El material era orgánico, muy ordenado y genéticamente similar a un grupo de antiguos artrópodos subterráneos, pero con secuencias que incluían regiones no codificantes nunca antes registradas en especies terrestres. En pocas palabras, era una forma de vida para la que la Tierra no tenía clasificación. Entonces surgió el problema mayor. Los nidos no estaban abandonados. Cámaras de movimiento captaron imágenes entre la medianoche y las 3 de la mañana, hora local, revelando criaturas del tamaño aproximado de una mano humana, translúcidas con placas reflectantes en el dorso, arrastrándose silenciosamente por las paredes verticales. Su movimiento estaba perfectamente sincronizado, casi como si siguieran una cuadrícula coreografiada. Evitaban la luz, evitaban el sonido, pero en una imagen capturada, una criatura se detuvo justo frente al objetivo e inclinó la cabeza. Lo más inquietante, tenía un solo ojo central. No tenía boca visible ni extremidades, solo extensiones fibrosas que se arrastraban tras él como medusas submarinas. Y en ese ojo había una pupila perfectamente hexagonal, el mismo patrón geométrico que se observa en la losa vietnamita enterrada y en los mapas de la cámara subterránea. Un zoólogo que revisó las imágenes lo expresó con claridad. No solo reaccionaban ante nosotros, sino que nos estudiaban. Aún más inquietante, los escaneos de seguimiento de la cámara realizados 3 días después mostraron que el número de nidos se había duplicado, lo que sugiere una rápida reproducción o migración desde capas más profundas. Y entonces llegó el golpe final. En la superficie exterior de la plataforma de aterrizaje de la expedición, los científicos encontraron diminutas manchas del material ceroso en el exterior de su equipo, lo que significa que, fueran lo que fueran, ya habían llegado a la superficie, silenciosamente, sin activar ningún sensor.